¿Sabían ustedes que la gastroenteritis aguda es la principal causa de deshidratación en el paciente pediátrico? Soy el doctor Daniel, soy nefrólogo verticalizado en la parte pediátrica y hoy, como parte de el programa de perfeccionamiento de cuidado al paciente pediátrico en la unidad de cuidados críticos, estaremos abordando el módulo número 2, que es específicamente el abordaje de los trastornos del medio interno en situaciones críticas pediátricas. Más específico aún, el manejo de la deshidratación en el paciente pediátrico. Ahora, ¿qué objetivos nos proponemos con esta conferencia? Bueno, en primer lugar, vamos a explicar los principios de la fisiología hidromineral en el paciente sano. Además, abordaremos las principales etiologías, la clasificación, así como el diagnóstico de la deshidratación en el paciente pediátrico. Y por último, estableceremos pautas de tratamiento de los distintos tipos de deshidrataciones en el paciente pediátrico críticamente enfermo. Entonces, el agua en el organismo. Estamos constituidos desde un 70 a un 80% de agua. Y no hay una parte del cuerpo que no se escape a estar constituida por agua. Por ejemplo, los riñones constituyen un 83% de agua, mientras que el corazón un 79%, siendo los huesos el órgano que menos agua contiene con un 22%, y los ganglios linfáticos los que más agua contienen con un 94%. Entonces, ¿qué sucede? Que en los niños prematuros, el agua, o sea, el agua corporal total es un 80% de su peso, mientras que en el recién nacido término es un 70%, y ya en los niños mayores de un año es 60% del peso corporal. ¿Cómo se encuentra distribuida esta agua en el organismo? Bueno, sucede que existen dos espacios: el espacio intracelular o líquido intracelular y el espacio extracelular o líquido extracelular. De este 60% de agua que vimos que estaba constituido el cuerpo, el 40% corresponde al líquido intracelular, mientras que el 20% corresponde al líquido extracelular. Este líquido extracelular se encuentra dividido a su vez principalmente en el líquido intersticial, que corresponde a las terceras cuartas partes de este líquido, y el plasma o el espacio intravascular, que corresponde a un cuarto del líquido extracelular. Pero ¿qué sucede? Que además tenemos un pequeño líquido aquí que pertenece al espacio extracelular, que es el líquido transcelular, y es este líquido que se encuentra en el cerebro. Estamos hablando del líquido cefalorraquídeo, del humor vítreo, del líquido sinovial. Ahora, este líquido, este paso de líquido a través del espacio intracelular al espacio extracelular y viceversa, se encuentra regulado por las membranas celulares. Y estas membranas celulares dependen de la acción osmótica de los solutos. Por ejemplo, en el líquido intracelular, el potasio, que es el catión intracelular más abundante, y en el espacio extracelular, el sodio y el cloro, que son los cationes y aniones más abundantes. Sin embargo, el paso de sustancia entre el líquido extracelular, hablamos del espacio intravascular, o sea, el plasma, y el líquido intersticial, se encuentra regulado por las membranas capilares que todos conocemos. Y esta fuerza, o sea, este transporte se encuentra regulado a su vez por la fuerza hidrostática, que favorece la salida de líquido, y la fuerza coloidosmótica o fuerza oncótica, que se opone a la salida de líquido. Y esta fuerza coloidosmótica u oncótica depende de las proteínas plasmáticas. Y recordemos un poco que en la fisiopatología del edema, cuando las proteínas plasmáticas disminuyen, por ejemplo en el síndrome nefrótico, se pierde
el equilibrio que existe entre la fuerza hidrostática y la fuerza coloidosmótica, y esto hace que aumente la fuerza hidrostática y se extravase el líquido hacia el espacio intersticial, produciendo edema. Y vamos a hacer un ejemplo práctico, porque todos estos números suenan un poco confusos. Tenemos un paciente que pesa, por ejemplo, 7 kilos. Si este paciente pesa 7 kilos, decimos que el 60% del peso corporal, 6 por 7, 42, o sea, 4,2 kilos, o sea, 4,2 litros corresponden al agua corporal total de este paciente. Sin embargo, el 40%, serían 2,8 litros, corresponden al líquido intersticial, al líquido intracelular, perdón, y de esto, al líquido extracelular, 1,1 litros para la parte intersticial y 300 mililitros solamente para el contenido del plasma. Entonces, hablemos de los constituyentes de los líquidos extracelulares e intracelulares. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que tanto en el espacio intracelular como extracelular hay aniones y hay cationes. Y por ejemplo, en el espacio intracelular, que es el más abundante, la mayor cantidad de aniones se encuentra representada por los sulfatos, digo, los fosfatos y los aniones orgánicos, mientras que los cationes más abundantes, ya habíamos dicho anteriormente, que es el potasio. Sin embargo, en el espacio extracelular, el anión más abundante es el cloro y el catión más abundante es el sodio. Y ahora, sucede que existen dos leyes principales que regulan el equilibrio de esta sustancia. La ley de la isoosmolaridad, que establece que la osmolaridad en los compartimentos sanguíneos, en los compartimentos líquidos del cuerpo, van a estar comprendidas entre 285 y 200 miliosmoles. Pero si en un espacio aumenta la osmolaridad, el agua se va a mover hacia ese espacio para lograr nuevamente un equilibrio que va a estar entre 285 y 295 miliosmoles. La otra ley que regula el paso de sustancias es la ley de la electroneutralidad. Y esto quiere decir que en un mismo compartimento la suma de las cargas de los aniones va a ser igual a la suma de las cargas de los cationes. Y en el compartimento humano existe una misma cantidad de aniones y cationes que es igual a 153. O sea que existen 153 aniones y 153 cationes. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Bueno, porque si, por ejemplo, en un mismo espacio se pierden, por ejemplo, potasio, se pierde el catión potasio, esto quiere decir que va a tener que perderse aniones en ese mismo espacio o los cationes van a tener que aumentar para al final dar un equilibrio de 153, tanto cationes como aniones. Entonces, hablemos un poco ahora de las necesidades diarias. Bueno, las necesidades diarias las vamos a tener en cuenta para este proceso de deshidrataciones y para todo lo que produzca depresión de volumen en pediatría. Y lo primero que debemos saber es que casi todo en pediatría se calcula debido o en base a los metros cuadrados de superficie corporal. Es por eso que la fórmula más usada, no digo que no haya más, sino digo que la más usada es esta que les muestro en pantalla, que es 4 por el peso en kilo más 7 entre kilo más 90. Ahora, sabiendo esto, podemos decir que el agua, las necesidades diarias de agua son desde 1.000 a 1.500 mililitros por metros cuadrados de superficie corporal. Estas son las necesidades diarias, las necesidades básicas, cuando el paciente aún no tiene ningún grado de deshidratación, que si lo vemos de otra manera, podríamos decir que de 20 a 40 mililitros por kilo. En un ejemplo práctico, si un paciente presenta 10 kilos, este paciente necesita diariamente
de 200 a 400 mililitros para, para vivir. Entonces, en el caso del sodio y el cloro, tenemos que las necesidades diarias son de 20 a 60 miliequivalentes por metro cuadrado o desde 0,5 a 1,5 miliequivalentes por kilo. Y vamos a ver para qué nos sirve esto más adelante. Las necesidades de potasio desde 12 a 40 miliequivalentes por metro cuadrado, desde 0,8 a 1,2 miliequivalentes por kilo. El calcio un poco menos, desde 25 hasta 40 miliequivalentes por metro cuadrado, de 0,3 a 0,6. Y el fosfato de 30 a 60 miliequivalentes por metro cuadrado, de 0,7 a 1. Finalmente, el magnesio de 25 a 30 miliequivalentes por metro cuadrado, de 0,3 a 0,35 miliequivalentes. Y estos números están un poco confusos también. Es por eso que si hallamos un máximo común múltiplo, podríamos decir que las necesidades tanto de sodio como potasio, cloro y fosfato, podemos decir que son 1 miliequivalente por kilo, mientras que las de calcio se reducen a la mitad, o sea, de 0,3 a 0,6, podemos decir que 0,6 o 0,5, incluso para que sea la mitad, 0,5 miliequivalentes por kilo, y del magnesio la mitad del calcio, o sea, 0,3 o 0,35 miliequivalentes por kilo. Y esta es una manera muy didáctica de aprenderse las necesidades diarias. Ahora bien, vamos a caer en el tema que nos compete. Ya hasta aquí hemos hablado sobre la fisiología hidromineral normal en el paciente sano. Entonces, ¿qué cosa es la deshidratación? Bueno, la deshidratación no es más que un cuadro clínico originado por la excesiva pérdida de agua y electrolitos. Recuerden, agua y electrolitos, pero mayor al 3%, que esto puede provocar afectación tanto circulatoria como renal, neurológica, pulmonar o a cualquier nivel, pudiendo ser grave y además siendo capaz de originar shock hipovolémico. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, o por una disminución en la ingesta de agua y electrolitos, por supuesto, un aumento de las pérdidas, o lo que casi siempre ocurre, una combinación de ambas. Pero importante aquí que debe ser la pérdida mayor a un 3%, porque podemos tener un niño que está perdiendo por cualquiera de las causas que veremos más adelante, pero tuvo un vómito o una diarrea o una diuresis osmótica y perdió líquido, pero no llegó a un 3%, entonces este paciente no está deshidratado. Ahora bien, siempre que hablamos de pediatría tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo, y es que conociendo los factores de riesgo nos ayuda a prevenir la enfermedad en cuestión. Por lo tanto, tenemos que citar como número uno que la suspensión de la lactancia materna exclusiva, que debe ser hasta los 6 meses, es el principal factor de riesgo en el que podemos trabajar. ¿Qué pasa? Que la lactancia materna, como todos conocen, es una leche que se encuentra caliente, que tiene todos los nutrientes necesarios, tiene tanto las proteínas como los aminoácidos, como los anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas. ¿Y qué sucede? Que a veces suspenden la lactancia materna, empiezan a darle fórmulas al niño, fórmulas que o se diluyen demasiado, o no se diluyen bien, o pasan del tiempo y se echan a perder. Y ahí viene entonces la complicación. Viene la deshidratación, viene la diarrea, viene el vómito. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la edad. Y por supuesto que los lactantes, vimos ahorita que los pacientes más pequeños presentan menos cantidad de líquido y mecanismos compensadores deficientes. Por supuesto que estos pacientes menores de 1 año van a responder peor ante una deshidratación que niños más grandes. Otra cosa a tener en cuenta es el estado nutricional, y por supuesto que un niño que se encuentre óptimo, que no presente ninguna malnutrición proteico-calórica, proteico-energética, va a tener mejor posibilidades de enfrentarse a una deshidratación o a una pérdida de líquido
o a una no ingesta de líquidos y electrolitos que un paciente que, por ejemplo, está malnutrido. Lo otro que tenemos y que es, obviamente, es la intensidad de la diarrea. No es lo mismo un paciente que presente 3 diarreas o un paciente que presente 8 diarreas. Así como la etiología. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, un paciente que está perdiendo líquido por una diuresis osmótica nunca va a ser igual a un paciente que presenta una causa infecciosa de una diarrea. Por ejemplo, un rotavirus o una diarrea por cólera. Y finalmente, algo que se subvalora muchas veces es la no administración de sales de rehidratación. A veces sucede que nos llegan pacientes que los padres eh, no le administraron las sales de rehidratación porque tenían miedo, porque no estaban seguros si las podían usar. Y bueno, más adelante vamos a ver cuáles son las contraindicaciones de las sales, pero siempre que se pueda, hay que aportarle sales de hidratación al paciente porque esto o nos ayuda a prevenir la deshidratación o hace que una deshidratación que nos llega moderada o severa se convierta en leve. Por eso la importancia de la administración de estas sales de hidratación. Ahora vamos a clasificar la deshidratación. Y para clasificarla tenemos dos variantes principales. Cuando se pierde líquido, o sea, el porcentaje de volumen perdido. Y tenemos que una deshidratación es leve cuando se pierde de un 3 a un 5%. Recuerden, menos del 3% no es deshidratación. De un 3 a un 5%, lo que representa un déficit de 30 a 50 mililitros por kilo, ahí estaríamos hablando de deshidratación leve. Volvemos al paciente de 10 kilos. Paciente de 10 kilos que perdió 400 mililitros, entonces este paciente tiene una deshidratación leve. Ya es moderada cuando es desde 5 hasta 9 por ciento de pérdida de la superficie corporal o desde 50 a 90 mililitros por kilo. Y finalmente, la deshidratación es grave cuando se pierde más del 9% del peso corporal o de 90 a 100 mililitros. El paciente de 10 kilos que perdió 1 kilo, o sea, 1000 mililitros, este paciente presenta una deshidratación grave. La otra manera de clasificar la deshidratación es de acorde a la anatremia, o sea, según el sodio en sangre. Y tenemos que la deshidratación va a ser isonatremia o con sodio normal cuando se encuentra desde 130 hasta 145. Y esto nos hace pensar que está ocurriendo o ha ocurrido una pérdida de agua igual a una pérdida de sodio. Por otra parte, la deshidratación hiponatrémica es cuando el sodio plasmático se encuentra por debajo de 130 y ahí estamos seguros de que la pérdida de sodio es mayor que la pérdida de agua. Finalmente, la deshidratación hipernatrémica es cuando el sodio se encuentra mayor de 145 y aquí lo que ocurre es que se pierde más agua que sodio y lo he querido representar en esta gráfica que tengo aquí abajo. Y vean ustedes que en el primer ejemplo, la solución hipertónica, ¿qué ocurre? Que lo que se está perdiendo es agua. Por lo tanto, la célula pierde agua y se deshidrata. Se pone bien pequeña y se rompe. En el caso del tercer ejemplo, que es la hipotónica, es cuando lo que se está perdiendo es mayor cantidad de sodio, se pierde sodio, la célula capta agua, se hincha y se rompe. No siendo así en el espacio, o sea, en el espacio del medio, que es la solución isotónica, que es cuando se pierde la misma cantidad de agua que la misma cantidad de sodio. Entonces vamos a la etiología. Y como bien dijimos al principio, puede ser por escasos aportes, por pérdidas excesivas o por una combinación de ambas. Entonces, los escasos aportes, bueno, todo lo que sea una disminución del aporte de agua y electrolitos.
los ayunos prolongados, por ejemplo, la poca ingesta de agua, la lactancia materna, otra vez, la importancia de la lactancia materna no bien establecida. Y en las pérdidas excesivas las vamos a dividir por sistemas, siendo el sistema gastrointestinal el principal, el más afectado, porque como dijimos al principio, la diarrea o la gastroenteritis es la principal causa de deshidratación en el paciente pediátrico. Junto a esto, lo bueno, los vómitos, los laxantes, el síndrome de mala absorción. En el caso renal, bueno, la poliuria, los diuréticos. ¿Cuáles diuréticos? Bueno, los diuréticos de asa, la furosemida, la tobrasemida. Además, las nefropatías, ¿cuáles? La acidosis tubular renal. En cuanto a las pérdidas cutáneas, tenemos las quemaduras, la fiebre, el ejercicio físico intenso, desproporcionado, los grandes golpes de calor, la fototerapia que se usa en los pacientes neonatos. Por la parte del endocrino tenemos tanto la diabetes mellitus como la diabetes insípida, el síndrome perdedor de sal y el síndrome adrenogenital. Y en caso de otros tenemos los drenajes quirúrgicos, o sea, la ostomía, la polinea, la diaforesis, por ejemplo, que se produce en la malaria, la fibrosis quística o causas iatrogénicas. Hablemos entonces, un poco entonces de las pérdidas de sodio y las pérdidas normales o fisiológicas de sodio en el sudor van desde 20 a 35 miliequivalentes por litro, pero en la fibrosis quística se pueden elevar incluso hasta 90 miliequivalentes por litro y es por eso que este es uno de los criterios diagnósticos de la fibrosis quística, la determinación de electrolitos en sudor. El jugo pancreático, por ejemplo, presenta 125 miliequivalentes por litro y el jugo gástrico un poco más, 138 miliequivalentes por litro. Esto es importante para saber las pérdidas por las ostomías, por ejemplo, por las gastrostomías. Y vamos a la materia fecal, importante, la gastroenteritis, la diarrea. La diarrea por rotavirus, causa más común de diarrea en pediatría. Se pierden hasta 35 miliequivalentes por litro. Asciende un poco más en el caso de la Escherichia coli, que llega hasta 50 miliequivalentes por litro, y en el cólera, bueno, la peor de todo, 100 miliequivalentes por litro, lo que nos quiere decir que, como veíamos al principio, la etiología de las pérdidas influyen muchísimo. Fíjense que no va a ser lo mismo una diarrea por rotavirus que una diarrea por cólera, donde el paciente con una sola diarrea se puede deshidratar. En el caso de la orina, bueno, es variable y va a depender de la ingesta y de los valores de la natremia, o sea, los valores de sodio en sangre. Y la presencia de fármacos natriuréticos, por supuesto que si estamos usando diuréticos o diuréticos de asa o diuréticos tiacídicos, va a aumentar la cantidad de sodio en orina. El líquido cefalorraquídeo es el líquido, habíamos visto transcelular, que más contiene sodio y tiene 145 miliequivalentes por litro. La leche materna, solamente 10 miliequivalentes, y en el caso del calostro, o sea, esta primera leche materna, 27 miliequivalentes por litro, más o menos 10 en dependencia de cada persona. Ahora bien, hablemos un poco de la fisiopatología. ¿De qué ocurre cuando se está gestando una deshidratación? ¿De, de qué es lo que sucede aquí? Bueno, estamos hablando de que están ocurriendo pérdidas o no ingestión, pero vamos a concentrarnos en las pérdidas. Pérdidas que están produciendo aumento de la osmolaridad y con solamente aumentos de la osmolaridad desde un 1 hasta un 2%, esto va a estimular los osmoreceptores o osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo y van a inducir la producción, o sea, la estimulación de la neurohipófisis para la producción de hormona antidiurética. ¿Qué hace esta hormona antidiurética? Por supuesto, que reabsorbe agua y sodio. Y al hacer esto, aumenta la osmolaridad urinaria, pero disminuye la osmolaridad sanguínea y es lo que se quiere. O sea, toda esa agua que se debería perder por la diuresis, por la hormona antidiurética,
no se pierde, se reabsorbe junto con el sodio y pasa a la sangre. Y esto ayuda eh, a mantener la bulimia. Pero se sigue perdiendo, sigue habiendo diarrea, sigue habiendo vómitos, sigue habiendo diuresis osmótica. Y entonces eh, disminuye la bulimia. Al disminuir la bulimia y disminuir por consiguiente la presión arterial, se capta esta disminución de la presión por los vasoreceptores que se encuentran en la aurícula derecha y se encuentran diseminados a lo largo de los vasos sanguíneos. Y entonces esto produce enseguida una estimulación del sistema nervioso simpático. ¿Y qué hace? Bueno, produce una vasoconstricción sistémica. ¿Y para qué hace esto? Bueno, para aumentar las resistencias periféricas. Y recordemos que tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si estamos aumentando la resistencia vascular periférica, por consiguiente estamos aumentando la tensión arterial. Y esto es lo que sucede aquí. Pero además, ¿qué sucede? Que la hipovolemia, independientemente de la osmolaridad, ella estimula al sistema nervioso simpático que junto a la angiotensina 2 produce esta vasoconstricción que nos va a ayudar a aumentar la resistencia vascular periférica y a aumentar la tensión arterial. Ahora, esta osmolaridad, ¿cómo es que se calcula? Bueno, Jackson y Foreman la definieron o definieron la forma de calcularla tiempo atrás, diciendo que en la multiplicación de 2 veces el sodio más el potasio, más la glucemia, más la urea, nos iba a dar la osmolaridad. Pero posterior a esto, Nicholson nos dijo que los valores de potasio y los valores de urea no influían demasiado, por así decirlo, en la osmolaridad. Por tanto, estipuló que 2 veces el sodio más la glucemia nos iba a dar la osmolaridad. Ahora bien, como estamos en un diplomado de perfeccionamiento de cuidado del paciente pediátrico en las unidades de cuidados críticos, tenemos que volver a hablar del triángulo de evaluación pediátrica que anteriormente se tocó en las conferencias que hemos estado dando. ¿Y por qué volvemos a hacer énfasis? Por la importancia que tiene el triángulo de evaluación pediátrica, porque es sencillo de aprender y nos aporta demasiado a la hora de evaluar a un paciente, no solo con deshidratación, con cualquier enfermedad. El triángulo de evaluación pediátrico es importantísimo, estando en la cima del triángulo la apariencia. ¿Por qué? Porque a veces estos pacientes menores de 1 año, estos lactantes, eh, no tenemos otra manera de darnos cuenta, porque ellos no nos dicen que tienen sed, ellos no saben que tienen sed, ellos no nos están avisando qué les está sucediendo, como en el caso de los adultos. Por tanto, enseguida evaluamos la apariencia del paciente y nos damos cuenta del tono, de si estos pacientes están hipotónicos, si están reactivos, o sea, que responden a la luz, que responden al llamado, que responden a los estímulos del ambiente, que se consuelan o que no se consuelan, por ejemplo, que se consuelan con un juguete, se consuelan con un dulce, además la mirada, estos lactantes que presentan la mirada vaga, la mirada perdida, que, que te das cuenta enseguida que algo no está funcionando bien con estos pacientes. Y por supuesto, el lenguaje en los pacientes que pueden hablar y nos dicen, no me siento bien, o tengo sed, o tengo sueño, o no quiero ir a jugar hoy. Y en los pacientes que no hablan, el llanto, y ese llanto nos aporta muchísimo. Si llora, si tiene fuerza para llorar, si no está llorando, pero si llora y no tiene lágrimas, veremos más adelante por qué es importante esto. El otro aspecto, bueno, la parte respiratoria. Si este niño gruñe, si está roncando, está dormido y está roncando, algo está pasando ahí, algo no está funcionando bien. Si este paciente presenta sibilancia o se está quejando cuando lo estás examinando, presenta este quejido, o a la ocultación hay estridor,
Otra cosa muy importante, si el paciente presenta tiraje, son signos de insuficiencia respiratoria, tiraje supraesternal, supraclavicular, infraclavicular o intercostal, si este paciente está cabeceando, si está taquineico o polineico y si presenta aleteo nasal. En el caso de cardiovascular, que nos compete más, bueno, si este paciente está pálido, recuerden que el paciente bien perfundido no está pálido, está rosado. Si el paciente presenta cianosis, y ahí sí nos damos cuenta de que la hipoperfusión es enorme. Si el paciente presenta livedo reticular y nos habla a favor de shock, cuando este paciente se pone cuadriculado por el livedo, con la piel moteada, enseguida nos damos cuenta de que algo está funcionando inadecuadamente en estos pacientes. Ahora bien, ¿cómo evaluamos la deshidratación? Bueno, tenemos que preguntar, observar y explorar. Porque aquí el examen físico, la exploración, la anamnesis es sumamente importante. Y entonces preguntamos por la sed, si la sed es normal, si es más de lo habitual, o si es una sed excesiva que el paciente quiere estar tomando agua y agua y agua. Además, preguntamos si el paciente ha orinado, si está orinando poca cantidad, o sea, que el orina está oscuro. Y recuerden que si está oscuro, como hablábamos en la fisiopatología, es que ese orina está hiperosmolar porque la hormona antidiurética jugó su papel, reabsorbió agua y sodio y entonces nos dio como resultado una orina muy concentrada. O si el paciente no orinó durante 6 horas. Y veremos por qué 6 horas. Observamos, bueno, como bien dijimos, en el triángulo de evaluación pediátrica, el aspecto, si el paciente está alerta, si está irritado, está decaído, o si está deprimido y comatoso. Y fíjense que deprimido y comatoso tiene un símbolo. Revisamos además los ojos, que pueden estar normales o pueden estar hundidos y van a estar muy hundidos o va a haber llanto sin lágrimas en los pacientes cuando están muy deshidratados. También revisamos la boca y la lengua, que no estén secas, que haya saliva, que la saliva no esté espesa, que la lengua no esté seborreica. La respiración, importantísimo, si está respirando más de lo habitual, o sea, si está polineico o o si no está respirando en sí y está en gasping. Exploramos además entonces la elasticidad de la piel, la elasticidad, la turgencia, el pliegue cutáneo. Si se deshace con facilidad es normal, pero ya un pliegue que se empieza a deshacer con lentitud ya nos llama, nos empieza a llamar la atención. Y un pliegue que se deshace muy lentamente, más de 2 segundos, ojo, ahí hay un signo de deshidratación. La fontanela, bueno, la fontanela que va a estar normal en los pacientes sin deshidratación o que se hunde y se palpa ligeramente en la deshidratación leve y se encuentra muy hundida o se palpa y se observa en la deshidratación severa. El pulso, muy importante, si se encuentra más rápido de lo normal o está demasiado fino que no logramos apalparlo en estos pacientes pequeños. Y el llenado capilar, cuando es más de 2 segundos, de 3 a 5 segundos o más de 5 segundos, que nos hace pensar en que el paciente está gravemente deshidratado. Entonces, si hicimos esta evaluación y todo está normal, llegamos a la conclusión de que el paciente no está deshidratado. O sea, que a pesar de las pérdidas, no perdió más de un 3% del peso corporal. Pero si tiene 2 o más síntomas o signos de los que hablamos aquí, entonces el paciente tiene deshidratación. Pero si además tiene 2 o más de los síntomas o signos que hemos señalado en rojo, entonces tiene una deshidratación grave. Y si al menos tiene 1 o más de los que hemos señalado con el signo de exclamación, el paciente, además de tener una deshidratación grave, presenta un shock hipovolémico. Y vamos a verlo más específicamente en la valoración de la deshidratación de las guías NICE, que son un poco más completas. Y aquí evaluamos la apariencia, que debe estar alterada en la deshidratación, el color de la piel, que solamente se
modifica en el caso del shock hipovolémico y este paciente que va a estar pálido o que va a presentar livedos reticulares, una piel moteada. Revisamos además la diuresis, que debe ser normal en el paciente sin deshidratación y va a estar oligúrico ya cuando hay deshidratación. Las extremidades que se encuentran calientes a pesar de que el paciente tenga deshidratación, pero si hay shock hipovolémico hay disociación térmica, o sea que el paciente se encuentra tibio en el tórax, en la cabeza, y sin embargo las extremidades, los miembros superiores e inferiores se encuentran fríos. Y ojo, esto es un signo de shock. La frecuencia cardíaca, que en la deshidratación se altera y se produce taquicardia, al igual que en el shock, la frecuencia respiratoria se modifica y va a haber taquipnea o polinea en el paciente en shock. Los ojos que se hunden en la deshidratación, las mucosas que ya dijimos que van a estar secas, excepto cuando el paciente tenga una respiración oral en estos pacientes con adenoiditis. El nivel de conciencia que se altera, es el paciente que se pone irritable, se pone letárgico o incluso llega al estupor y al coma en el caso de el shock hipovolémico. Los pulsos periféricos que van a estar normales en la deshidratación, pero van a estar débiles o finos o no se van a palpar en el caso del shock hipovolémico. El llene capilar, que va a estar mayor o igual de 2 segundos en la deshidratación o mayor de 2 segundos, incluso mayor de 5 en el paciente con shock hipovolémico. La tensión arterial normal. La tensión arterial no se modifica a menos que haya un shock. Y no solamente un shock, sino que se haya descompensado el shock. Por otra parte, la turgencia de la piel, o sea, el pliegue cutáneo, que va a estar disminuido en la deshidratación clínica. Hablemos un poco entonces de los complementarios. Y bueno, los complementarios que sí o sí deben hacerse en el paciente con deshidratación o en el paciente que estemos sospechando una deshidratación. Recuerden que esto es un diagnóstico principalmente clínico. Un hemograma es lo primero que hay que hacer y si el paciente ha perdido eh, eh, líquido, este hemograma, este hematocrito se debe encontrar concentrado, o sea que vamos a tener hemoconcentración, vamos a tener una falsa poliglobulia o una hemoglobina elevada. Lo otro es que en el leucograma, en dependencia de la etiología, si estamos pensando que la causa de la diarrea es bacteriana, vamos a tener una leucocitosis, una desviación izquierda, o sea, con un predominio de polimorfos nucleares que nos hacen pensar en causa bacteriana. De lo contrario, si tenemos una linfocitosis, ya podríamos pensar en que la causa es viral, por ejemplo, un rotavirus, un norwal, eh, o si es parasitaria, debemos tener una eosinofilia. Por otra parte, podemos hacer una hemoquímica. ¿Y para qué hacemos la hemoquímica? Bueno, porque tenemos que valorar si ese paciente, recuerden que una de las causas de deshidratación es la inanición. O sea, hacemos una glucemia como parte de la hemoquímica y este paciente eh, se encuentra hipoglicémico, por supuesto, no está tomando, no está comiendo, tiene que estar atrás. Además, valoramos la urea y la creatinina, importantísimo. ¿Por qué? Porque la deshidratación nos puede llevar a la lesión renal aguda prerrenal, que en breve vamos a estar hablando de ella. Además, valoramos ahí los reactantes de la fase aguda, como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva, la procalcitonina, la ferritina. Y entonces el gol estándar para la determinación o la clasificación de la deshidratación es la gasometría con el ionograma. ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a dar cuenta de si el paciente presenta una deshidratación hipernatrémica, hiponatrémica o con sodio normal o isonatrémica. Además, que en estos pacientes, por ejemplo, cuando pierden líquidos, pierden electrolitos también por ejemplo, las diarreas, se pierde además potasio y tenemos que valorar en la gasometría y en el ionograma
cómo se encuentra el pH, porque por lo general hay una acidosis metabólica en el caso de las diarreas, o cuando la causa es por vómitos, vómitos incoercibles, se pierde demasiado cloro y lo que se produce es una alcalosis metabólica en este caso. Pero siempre que tengamos la posibilidad y estemos pensando en un paciente con una deshidratación, debemos hacerle una gasometría con un ionograma, porque esto nos va a definir más adelante cómo tratar a este paciente. Ahora bien, vamos a caer en el tratamiento. Y me gustaría decir que el tratamiento en la deshidratación vamos a tratar de encaminarlo siempre a lo más fisiológico que sea para el paciente. Es por eso que empezamos con la rehidratación oral, siempre que se pueda. Pero antes, nosotros evaluamos al paciente y el paciente no presenta, por ejemplo, en el caso de los lactantes, no presenta una deshidratación, pero ha tenido vómitos y ha tenido diarrea, aún no se ha perdido, está bien, el 3% de peso corporal, pero se pudiera perder. Por eso iniciamos con las sales de rehidratación oral, que en el caso de los lactantes usamos la misma cantidad de onzas, la misma cantidad de meses que tenga el paciente. O sea que si el paciente tiene 2 meses, va a usar 2 onzas de sales de rehidratación oral por cada diarrea líquida o semilíquida. Esto lo hacemos así hasta 6 meses. Y en 6 meses usamos 6 onzas. Y a partir de 6 meses solamente 6 onzas. No usamos más de 6 onzas para tratar al paciente. Siempre y cuando no hayan contraindicaciones para la administración de sales de rehidratación oral, que las vamos a ver más adelante. Entonces, aquí yo quería representar un protocolo de actuación. Esto es una norma, pero no es una norma. ¿Qué quiere decir? Que cada hospital o cada centro de atención establece su propio protocolo de actuación en caso de las deshidrataciones. Y entonces, valoramos aquí. El paciente ya dijimos que tiene una deshidratación aguda. ¿Tenemos contraindicación de las sales de rehidratación oral? No. Entonces administramos las sales de rehidratación oral. ¿Cuáles? Las hiposódicas, las que contienen 60 miliequivalentes por litro, o las sales que tengamos en ese momento. ¿Y a razón de cuánto? Bueno, a razón de 50 a 100 mililitros por kilo para 4 horas, en dependencia de la magnitud de la deshidratación que tenga ese paciente. Si es deshidratación moderada o leve. Entonces, poniendo un ejemplo práctico, un paciente que pese 10 kilos, lo vamos a hidratar a 80. Entonces, 80 por 10 serían 800. Esos 800 mililitros son para 4 horas, pero los tenemos que administrar cada 30 minutos. Por lo tanto, dividimos entre 8 y nos queda que 800 entre 8 es igual a 100. Por tanto, se le van a administrar 100 mililitros, que vienen siendo 3 onzas, y un poco más cada 30 minutos. Y esto lo hacemos durante 4 horas, que es la fase de rehidratación. Pasamos a la fase de mantenimiento y con el objetivo de lograr una alimentación precoz siempre y cuando el paciente tolere las sales de rehidratación oral. De lo contrario, si estamos acá arriba en la deshidratación aguda, pero pensamos en las sales de rehidratación y el paciente presenta una de las contraindicaciones para las sales, entonces tenemos que pasarle a la fluidoterapia endovenosa. Si el paciente no tolera la vía oral, entonces tratamos con vía endovenosa. Pero siempre y cuando se pueda tratar con vía oral, tratamos con vía oral, porque es la más fisiológica, es la menos invasiva, es la que más rápido va a responder el paciente y es la que más nos va a agradecer el paciente. Porque recuerden que esto es un paciente que puede ser tratado en una unidad de cuidado intensivo, donde es un medio hostil que está lleno de microorganismos, de posibles infecciones. Por lo tanto, siempre y cuando podamos evitar
un procedimiento invasivo, o sea, la colocación de una sonda, de un acceso vascular, de un catéter venoso central, lo evitamos. Pero sí, cuando comenzamos a hidratar al paciente, porque nos puede pasar, el paciente normalmente toleraba la vía oral, se administraron las sales de rehidratación, pero el paciente comenzó con vómitos, no le gustaron, no la toleró. Entonces, eh, hacemos una pausa hídrica que puede demorar 30 minutos, hay quien le gusta esperar hasta 1 hora, en dependencia del grado de deshidratación que tenga el paciente. Si los vómitos son incoercibles, entonces usamos un dancetrón, el antiemético, pero en monodosis. Si el ondansetron se encuentra contraindicado o es ineficaz, entonces volvemos a la fluidoterapia endovenosa. Pero si los vómitos no son incoercibles, o sea que después que hicimos la pausa hídrica, volvimos de nuevo con las sales de rehidratación y el paciente lo toleró, entonces mantenemos otra vez el esquema de hidratación desde 50 a 100 mililitros por kilo en 4 horas. Entonces, ¿cuáles son estas contraindicaciones de las sales de rehidratación que tanto hemos hablado? Bueno, la deshidratación grave, el paciente con deshidratación grave no debe tratarse con unas sales de rehidratación. La inestabilidad hemodinámica, por supuesto, lo primero que tenemos que lograr en el paciente es que esté estable hemodinámicamente, con tensión adecuada, tensión arterial adecuada para la edad, con frecuencia cardíaca adecuada, con frecuencia respiratoria adecuada. Tampoco usamos las sales de rehidratación en el paciente con alteración de la conciencia, o sea, este paciente que esté estuporoso, que esté comatoso, ahí no podemos usar las sales. Cuando el paciente se encuentra en un estatus postoperatorio inmediato o precoz y estemos sospechando que ese paciente lo que tenga sea un abdomen, un ilio paralítico, ocultamos al paciente, no presenta ruidos hidroaéreos y entonces decimos, oh, este paciente está desarrollando un hilio paralítico. No podemos usar sales de rehidratación ahí. Lo otro es que en el abdomen agudo, tampoco cuando estemos sospechando que este paciente, por ejemplo, tenga una apendicitis o tenga una causa de abdomen agudo quirúrgico, tampoco usamos sales de rehidratación. En el síndrome de intestino corto, ya sea congénito o iatrogénico, tampoco lo usamos. Y relativamente no usamos las sales cuando hay vómitos incoercibles. Ya vimos en la diapositiva anterior que cuando los vómitos son incoercibles, usamos el ondansetron. Si no responde al ondansetron o se encuentra contraindicado, entonces no usamos las sales de rehidratación. También nos podemos encontrar con familiares poco cooperadores, familiares que no tienen un buen nivel mental y no entienden y ven a su hijo deshidratado y no entienden que lo más fisiológico es la sal de rehidratación. Entonces, en ese paciente también a decisión médica podemos usar la terapia endovenosa. Entonces, la rehidratación endovenosa, ¿cómo la hacemos? Tenemos la pauta clásica o la pauta rápida, en el caso que el paciente se nos esté quedando atrás y queremos darle un golpe de líquido. Ahora la pauta clásica, ¿cómo se hace? Bueno, se restauran las pérdidas de líquido extracelular en un tiempo desde 24 a 48 horas. Esto va a depender de la anatremia. ¿Y cómo lo hacemos? Con suero isotónico más glucosa al 5%. Aquí estamos hablando de glucofisiológico. 250 mililitros en cada bolsa, 250 mililitros de cloruro de sodio al 0,9% más 250 mililitros de glucosa al 5%. Y entonces, ¿cómo hacemos esta rehidratación? Bueno, las necesidades basales en mililitros que van, recuerden, desde 1500 mililitros hasta 3000 en la deshidratación grave, más las pérdidas mantenidas, más el déficit estimado de líquido según la anatremia. Y vamos a ver cómo estimamos el déficit según la anatremia más adelante. Pero si la deshidratación que estamos viendo es hiponatrémica e isonatrémica, vamos a usar esta pauta solamente en 24 horas. Podemos trabajar bien con 24 horas, pero
Si el paciente presenta una deshidratación hipernatrémica, entonces vamos a corregir el déficit desde 48 hasta 72 horas, incluso más. Y debemos hacer un control clínico del estado de hidratación y un control de los electrolitos a las 24 horas. Calculamos la dosis para 24 horas y a las 24 horas de tratamiento volvemos a hacer, ¿qué? El gol estándar, la gasometría y el ionograma. La pauta rápida, en cambio, es para sacar del bache al niño. Es el niño este que está gravemente enfermo, que se nos deshidrató de manera rápida, que nos tuvo una sola diarrea o dos diarreas por cólera, o nos tuvo 8 o 7 diarreas, nos llega bien deshidratado y entonces, ¿qué usamos? Bueno, tenemos que usar una pauta rápida. O sea que tenemos que restaurar la pérdida de líquido extracelular en un tiempo desde 1 hasta 4 horas. Y vamos a usar suero isotónico, o sea, cloruro de sodio al 0,9% más glucosa al 2,5%. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a razón de 100 mililitros por kilo. Recuerden que en la sales de hidratación lo usábamos de 50 a 100. Aquí vamos a usar 100 mililitros por kilo. Y bueno, esto va a depender el tiempo de instauración. Si el paciente es menor de un año, que lo hacemos en 6 horas, o si el paciente es mayor de un año, que lo hacemos en 3 horas. La otra manera de usar la rehidratación endovenosa rápida es a razón de 20 a 40 mililitros por kilo de 1 a 4 horas. Esto, vuelvo y repito, depende del estado clínico del paciente, del tipo de deshidratación que tenga el paciente y del juicio clínico del médico. Si usamos, por ejemplo, el paciente de 10 kilos, lo calculamos a 40, o sea, le tocan 400 mililitros por kilo y se los pusimos en 2 horas y a las 2 horas vemos que este paciente no ha respondido adecuadamente, podemos volver a repetir un segundo bolo desde 20 a 40 mililitros también a pasar en 2 horas, a pasar en 3 horas, incluso hasta 4 horas en dependencia del estado clínico del paciente. Pero cuando usamos la pauta endovenosa rápida, tenemos que evaluar al paciente cada hora. Cada hora que va pasando tenemos que ver cómo está ese paciente, cómo está el pliegue cutáneo, cómo están los ojos, cómo están las fontanelas o cómo está la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la piel. Y si el paciente mejora, continuamos con la rehidratación por vía oral. Volvemos de nuevo a lo más fisiológico que hay, la rehidratación oral. Si fracasa, entonces completamos con la vía endovenosa, con sueroterapia de mantenimiento, desde 1500 hasta 3000. Ahora, en caso del protocolo de rehidratación endovenosa rápida, esta es la pauta rápida, no la pauta clásica que vimos. Lo usamos cuando fracasó la rehidratación oral, que lo vimos al principio, que podía suceder, o que el paciente no tolerara la vía oral, o que después que la tolerara, vomitara, y estos vómitos se hicieran incoercibles, después incluso del ondansetron. Entonces vamos a la rehidratación endovenosa. Falló la rehidratación oral, el paciente tiene más de 6 meses, y ojo con esto. Hay protocolos específicos donde la rehidratación endovenosa rápida no se usa en pacientes menores de 6 meses, pero a nosotros, en nuestro hospital, nos viene dando resultados y el paciente responde muy bien a la rehidratación endovenosa rápida. El paciente lo agradece y tenemos que hacerlo. Además, cuando la anatremia, por supuesto, o sea, cuando se hizo anatremia, cuando la anatremia esté desde 130 hasta 150 mil equivalentes por litro, y el paciente tiene que estar, por supuesto, estable hemodinámicamente. Si el paciente no está estable hemodinámicamente, lo primero que hacemos es estabilizarlo. ¿Y cómo lo estabilizamos? Bueno, más adelante vamos a ver cómo se estabiliza. Entonces, tenemos este paciente estable, con natremia adecuada, mayor de 6 meses o relativamente, paciente con que fracasó la rehidratación oral, entonces vamos a usar solución salina al 0,9%, o sea, solución salina fisiológica, más glucosado al 2,5%, a un ritmo de infusión, como vimos anteriormente, desde 20 a 40 mililitros por kilo en un periodo de 2 a 4 horas. Pasó este periodo, valoramos el estado general y pueden pasar dos cosas: que el paciente no mejore
Si el paciente no mejora, volvemos a repetir con solución salina esta vez a 20 mililitros por kilo en 2 horas. Y usamos la rehidratación endovenosa para completar desde 6 hasta 12 horas el déficit con el mantenimiento. Ya vimos que era de 1500 hasta 3000. Pero si el paciente mejora, comprobamos la tolerancia oral. Vemos que el paciente no tolera la vía oral, entonces usamos antieméticos. ¿Cuál? El ondansetron. ¿En qué dosis? Bueno, en una sola dosis, en monodosis. Y usamos la fase de mantenimiento endovenosa con la reintegración de la tolerancia oral. Si el paciente efectivamente tolera la vía oral y tiene un buen estado general, o sea, respondió a la rehidratación endovenosa rápida que le practicamos, entonces pasamos a la fase de mantenimiento con las sales de rehidratación en dependencia del grado de deshidratación eh, para lograr una alimentación precoz. Y observamos al paciente que no nos vuelva a presentar vómitos o que se mantenga estable hemodinámicamente. ¿Cuándo entonces contraindicamos la rehidratación endovenosa rápida? Bueno, en el paciente que está inestable hemodinámicamente. Ahí sí no podemos hacer nada. Primero, estabilizar al paciente. Después, tratamos las complicaciones. Pero primero, estabilidad hemodinámica ante todo. En el paciente menor de 6 meses, que ya habíamos hablado que esto es relativo, en dependencia de la opinión del centro que se esté tratando, las alteraciones graves, o sea, cuando el sodio está menos de 130 y mayor de 150, porque ahí no estaríamos hablando de una deshidratación isonatrémica, sino que estaríamos hablando de una deshidratación hipernatrémica cuando el sodio está mayor de 150 o hiponatremia cuando el sodio está menor de 130. Y aquí sí los protocolos cambian. Tampoco en enfermedades sistémicas importantes como cardiopatías. Recuerden que en las cardiopatías el líquido hay que medirlo. En las nefropatías, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, que se restringe a 800 por metro cuadrado de superficie corporal, los líquidos por día, más las pérdidas insensibles, más la diuresis. O, por ejemplo, en el caso de la lesión renal aguda, que se restringe cuando es olivúrica a 400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, más las pérdidas insensibles, más la diuresis, o cuando no es olivúrica, que se restringe igual a 400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, más las 2/3 partes de la diuresis, o en el caso de la cetoacidosis diabética, que tiene estos protocolos específicos de hiperhidratación. Entonces, hablemos un poco del protocolo de actuación en el caso de la deshidratación hiponatrémica. Bueno, la deshidratación aguda hiponatrémica, que es esta deshidratación que se produce en menos de 24 horas cuando el sodio está menor o igual a 130 miliequivalentes por kilo. Bueno, aquí lo primero que hay que ver es si hay signos de shock. Si el paciente está choqueado, lo primero que hacemos es estabilizarlo, expandir la volemia con solución salina fisiológica al 0,9%. ¿Y cómo lo hacemos? A razón de 20 mililitros por kilo para 20 minutos. Si no responde, volvemos a repetir 20 mililitros por kilo para 20 minutos. Y el paciente debe responder a esta expansión de volumen. Después de esto, entonces vamos específicamente a buscar si el paciente presenta síntomas graves como alteración de conciencia, o sea, estupor, coma, convulsión, y si el paciente presenta un sodio plasmático menor o igual de 125 miliequivalentes por litro. Si el paciente presenta síntomas graves, entonces vuelvo otra vez a la expansión de volumen, pero esta vez con solución salina hipertónica. Solución salina hipertónica que es al 3%. ¿Y cómo lo hacemos? Desde 2 hasta 5 mililitros por kilo en un tiempo determinada duración de 10 a 15 minutos. Pero recordemos que la deshidratación hiponatrémica se debe tratar en 24 horas. De estas 24 horas hacemos una terapéutica rápida en 8 horas y después el resto en 16 horas. El volumen total que calculamos lo vamos a dividir en dos.
O sea, lo vamos a pasar en 8 horas, la mitad, y la otra mitad para 16 horas. Entonces, debemos aumentar una vez que decidimos o que comprobamos que el paciente presentó convulsiones y coma, que expandimos con solución salino hipertónico al 3% desde 2 hasta 5 mililitros por kilo, aumentamos hasta un máximo solamente de 5 miliequivalentes por litro en la primera hora. Solamente esto. No podemos corregir rápidamente la deshidratación hiponatrémica. La disnatremia, la hiponatremia no se corrige de manera rápida, brusca. ¿Por qué? Porque produce desmielinización pontina o mielolisis pontina, que es la ruptura de las vainas de mielina, lo que provoca edema cerebral, convulsión y muerte. Ahí sí no podemos hacer más nada. Y la desmielinización pontina es irreversible. Por tanto, siempre que tenga una deshidratación hiponatrémica, no se apuren, se corrige de 24 a 48 horas en dependencia del tiempo y de la gravedad de la situación. Pero si el paciente presenta una deshidratación hiponatrémica, pero no presenta signos de shock, ni además tampoco presenta signos graves como los que ya vimos de alteración de la conciencia, convulsiones o coma, entonces lo que usamos es solución salina fisiológica, 0,9%, más glucosa, 5%. Volvemos al glucofisiológico, 250 mililitros de solución salina fisiológica, más 250 mililitros de glucosa, al 5%, más las necesidades basales, más el déficit. ¿Y cómo calculamos el déficit entonces? El déficit lo tenemos acá arriba representado en esta ecuación. El déficit de sodio específico se calcula sodio deseado menos sodio patológico por el agua corporal total, o sea, por 0,6 por el peso en kilo. Pero si lo hacemos de manera empírica, podemos usar el cloruro de sodio hipertónico, este hipertónico que usamos acá, lo usamos a razón de 4 mililitros por kilo. Y esto infraestima las necesidades del paciente de hidratación, pero lo que no podemos es sobreestimar, porque producimos desmielinización. Si la infraestimamos, está bien, no la vamos a infraestimar demasiado, sino que la usamos porque no tenemos acceso a gasometría en ese momento. Entonces podemos usar 4 mililitros por el peso en kilo de cloruro de sodio hipertónico, porque recuerden que estamos tratando una deshidratación hipotónica, hiponatrémica. Entonces, el suero fisiológico más la glucosa, el glucofisiológico, las necesidades basales más el déficit, ya calculamos el déficit, que es el sodio deseado menos el sodio patológico, por 0,6 por el peso en kilo. Pero ojo, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con 130 de sodio, nosotros solamente podemos corregir un máximo de 10 miliequivalentes por litro en 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? ¿O para qué me sirve esto? Sencillo, que si el paciente presenta 130 de sodio plasmático, nosotros no podemos querer que ese paciente en 24 horas presente 150 de sodio o 145 de sodio. Solamente 10 mil equivalentes. Un paciente que presenta una deshidratación hiponatrémica con un sodio en 120, entonces aquí usamos sodio deseado menos sodio patológico. El sodio patológico es 120. Por lo tanto, 120, 10 que podemos usar, lo vamos a corregir hasta 130. No lo vamos a corregir hasta 140 porque producimos la desmielinización. Entonces sería déficit de sodio va a ser igual al sodio deseado, que va a ser, si dijimos que era 120 aquí, va a ser 130, o sea, 130 menos 120 por 0,6 por el peso en kilo. Esta corrección, además de que no debe ser más de 10 mil equivalentes por litro en 24 horas, debe estar equiparada desde 0,5 hasta 1 mil equivalente por hora. Por lo tanto, podemos llegar a 10, incluso podemos llegar a 12, pero no más de 12. En el caso de la deshidratación hipernatrémica, aquí también no nos podemos apurar para corregir una deshidratación
hipernatrémica. Aquí volvemos al mismo esquema. Ya tenemos una deshidratación aguda que además es hipernatrémica, o sea que el sodio está mayor de 145, incluso mayor de 150. Entonces, vamos a ver si hay contraindicación para la rehidratación oral. Si no hay contraindicación, entonces uso sales de rehidratación hipertónica. Pero si no contamos de rehidratación con 90 equivalentes de sodio, entonces no podemos usarla. ¿Y a dónde vamos? A usar las sales de rehidratación, o sea, a no usar las sales, sino a valorar si tenemos signos de shock. Si el paciente presenta signos de shock, como en la deshidratación hiponatrémica, entonces expandimos con solución salina fisiológica a razón de 20 mililitros por kilo durante 20 minutos. Después de expandir, después de corregir el shock, después de estabilizar al paciente hemodinámicamente, es que entonces nos vamos a poner a corregir el sodio. ¿Y cómo lo corregimos? Bueno, usamos suero salino fisiológico al 0,9% más glucosa, o sea, el glucofisiológico, más las necesidades basales, más el déficit. ¿El déficit de qué? El déficit de agua libre. ¿Y cómo calculamos el déficit de agua libre? Bueno, agua libre es igual a 0,6 por el peso en kilo, o sea, el agua corporal total, que multiplica al sodio patológico entre el sodio deseado menos 1. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que no debemos pasarnos más de 12 miliequivalentes al día. O sea, que no podemos corregir una deshidratación hipertónica o hipernatrémica más de 10 miliequivalentes. Por lo tanto, si yo tengo un sodio patológico en 160 o en 170, por ejemplo, el sodio deseado no puede ser 130 ni 140. Si el sodio patológico es 170, lo menos o lo máximo que podemos bajar en 24 horas, o sea, en un día, son 10 mil equivalentes. O sea, sodio patológico en 170, sodio deseado en 160. Sodio deseado, patológico en 160, sodio deseado en 150. Si el sodio patológico en 150, bajamos entonces a 140 de sodio deseado. Pero aquí pueden suceder dos cosas. Puede suceder que el déficit mínimo sea de un 7% y entonces el sodio se encuentre de 145 hasta 169 miliequivalentes. Esto nos indica que la instauración es en menos de 24 horas. Por lo tanto, la corrección debe ser de 24 a 48 horas. Piensa la importancia de esto. Pero si tenemos un déficit mínimo del 10%, lo que nos implica que el sodio plasmático se encuentra mayor o igual a 170, que es grave, la instauración ocurrió en 48 horas, o sea que es una deshidratación hipertónica crónica. Por lo tanto, la reposición debe ser en un periodo mayor a 72 horas. O sea, tenemos 3 días para corregir ese sodio. Por eso es que no nos podemos volver locos y querer llevar el sodio a valores fisiológicos rápidamente. No, tenemos desde 72 horas en adelante para corregir este trastorno del sodio. Y lo tenemos que hacer a razón de 0,5 miliequivalentes por litro por hora o menor de 12 miliequivalentes por litro en 24 horas. Ojo con esto, solamente 10 o 12 miliequivalentes por litro. Para que sea más seguro, 10 miliequivalentes, para que no haya riesgo de pasarnos, porque siempre podemos tener problemas en la gasometría. Ahora, las soluciones intravenosas, las soluciones que más se usan, qué osmolaridad tienen y qué cantidad de agua libre tienen, que esto nos ayuda. Recuerden que si es hipertónica, lo que calculamos es el déficit de agua libre. Tenemos que la destroza al 5%, que la usamos en el glucofisiológico, que la usamos en el niño, debido a la estabilidad hemodinámica que nos da, debido a que nos permite que
que el catabolismo proteico no aumente, nos impide que el niño haga cetoacidosis. Esta tiene un 100% de agua libre, por eso es que la usamos en el glucofisiológico y tiene una osmolaridad de 285, o sea que es ideal para usarla. La solución fisiológica, que es la que mejor expande volemia, nos ofrece una cantidad de 151 miliequivalentes de sodio, mientras tiene una osmolaridad de 300 eh, miliosmoles y no tiene agua libre. El Ringer lactato, que eh, eh, podemos usarlo en el caso de la deshidratación isonatrémica y principalmente en cuando confluye la deshidratación con la acidosis metabólica, es de elección el Ringer lactato. ¿Por qué? Porque tiene una osmolaridad muy elevada, es muy bueno. 525 de osmolaridad y 130 de sodio. Pero cuando no podemos usar Ringer lactato, bueno, cuando hay acidosis láctica o cuando el paciente no orina porque Ringer presenta potasio, o cuando el paciente es menor de 3 meses debido a la inmadurez hepática que presenta, que recuerden que el lactato se metaboliza en el hígado y como estos pacientes no tienen el hígado eh, adecuado, fisiológicamente hablando, entonces no lo metabolizan bien y no se debe usar. El bicarbonato con una sexta parte molar que presenta 166 miliequivalentes de sodio con una molaridad de 332 y no presenta agua libre. Y bueno, la Destrosal 5 con 40 miliequivalentes de sodio presenta 75% de agua libre y la Destroza con 75 miliequivalentes presenta los mismos 75 de sodio y un 50% de agua libre con una osmolaridad un poco mayor porque por supuesto tiene más sodio, 435. Entonces ocurre algo importante aquí, que es cuándo hemodializar. ¿Se hemodializan las disnatremias? Sí, se hemodializan las disnatremias, pero ¿cuándo? Tenemos una disnatremia que se instauró de manera brusca y ya vamos a correr a llamar a la parte de nefrología, a la parte de terapia intensiva y vamos a hacerle una hemodiálisis. No, no es así. Las disnatremias solamente se hemodializan cuando el sodio se encuentra mayor de 160 o menor de 115, pero que el paciente no responda a tratamientos. Este paciente que nosotros tratamos, que pasamos más de 3 días tratándolo, en el caso de la hipernatremia y la hiponatremia, o nos pasamos 48 horas, le pusimos sodio o le pusimos el déficit de agua libre y este paciente no responde. Entonces, debemos hacer una hemodiálisis. ¿Por qué no usamos la hemodiálisis de primera elección? Porque esto es un proceder invasivo, porque hay que colocar un catéter venoso central. Si fuera una hemodiálisis, si fuera una diálisis peritoneal, un catéter de diálisis peritoneal, un catéter de Tenkov. Entonces, no, no usamos de primera elección la hemodiálisis. La dejamos para cuando todos los demás tratamientos fallen. Y si fallan, en dependencia de la estabilidad hemodinámica, usamos una terapia sustitutiva de la función renal o no, dada por hemodiálisis, diálisis peritoneal o hemodiálisis continua en el caso de los pacientes que presentan inestabilidad hemodinámica. Concluyendo entonces, podemos decir que el agua corporal total en el organismo se encuentra distribuida principalmente en dos espacios. ¿Cuáles? El intracelular, que es el mayor, que representa el 40%, y el menor, el extracelular, que representa un 20%, que a su vez se divide en intravascular e intersticial, y otro, incluyendo el transcelular. Por otra parte, podemos decir que las deshidrataciones se clasifican según el volumen perdido, en leve, moderada o severa, y según la natremia, en hipernatrémica, isonatrémica o hiponatrémica, en dependencia de si el valor está desde 135 hasta 145 o 150, o si está menor de 130 o si está mayor de 150.
Por último, podemos decir que cada tipo de deshidratación tiene su tratamiento específico. No podemos tratar igual una deshidratación isonatrémica que una deshidratación hipernatrémica que una deshidratación hiponatrémica, porque eh, cuando estamos hablando de deshidratación hiponatrémica, vamos a tratar con soluciones hipertónicas, con solución salina hipertónica al 3%, y cuando hablamos de, de hipertónica, entonces tratamos con soluciones con agua estéril, con soluciones que presenten una osmolaridad disminuida. Entonces, además, el objetivo principal consiste siempre en el abordaje rápido de las pérdidas de sodio y agua, y siempre teniendo en cuenta que lo más importante no es el sodio, sino el agua, que es la que nos da la estabilidad hemodinámica. Y ante todo paciente inestable hemodinámicamente, antes de hacer cualquier cosa, antes de volvernos locos, buscando electrolitos y queriendo corregir y haciendo fórmulas y calculando, primero, primero que debemos hacer es corregir la estabilidad hemodinámica con solución salina fisiológica al 0,9%. De esta manera, hemos terminado. Muchas gracias.